Señores, seguimos desde Colombia. En esta ocasión nos acompaña Ana Paola de Lunitour y nos va a decir todo lo que vamos a hacer en el día de hoy para tener un contenido de calidad para todos ustedes. Ana. Hola, muy buenos días. El día de hoy está programado hacer un city tour. Vamos a iniciar conociendo el centro histórico de Medellín, vamos a buscar los lugares más emblemáticos que tiene Medellín, conocer un poquito acerca de la historia, pero también nos vamos a adentrar a la Comuna 13 para que conozcan de primera mano la transformación que ha tenido este espacio. Bueno, señores, quédense ahí y disfruten de todo el contenido que tenemos para ustedes en este episodio. Eso que están viendo allá atrás ya es Comuna 13 y nuestra amiga y guía Ana nos va a hacer una pequeña historia de lo que fue hasta lo que es el día de hoy la Comuna 13. Por mucho tiempo esta zona fue discriminada y señalada como una zona 100% guerrillera. Resulta de que acá, especialmente el ELN, fue el que tenía bajo sus órdenes todo este sector. Hablamos del barrio 20 de julio, sí, tenía el control total de ellos. En un momento las guerrillas en Colombia no eran malas, las guerrillas venían a ayudar a la comunidad, pero eso cambia cuando ellos empiezan a utilizar armas y cuando ya empiezan a mezclar negocios de narcotráfico. Es ahí donde la visión de ellos, que era en favor de la comunidad, cambia totalmente. Pero espérate, es un dato muy importante de que la guerrilla, su génesis, no era de hacer maldad ni hacer daño. Todo varía cuando comienzan a tener mayor poder, pero con armas. Exactamente. Mira, es un dato que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo esta zona fue directamente manipulada por guerrilla, especialmente del ELN. Lo tenían por un punto estratégico, teniendo en cuenta que todo Medellín vivió una violencia, no solamente la comuna número 13, lo vivieron las 16 comunas en las cuales Medellín está dividido. Pero ellos colocan Ana, punto. Es importante que tú lo digas. Y es bueno aclararlo, que no solamente existe Comuna 13, sino que, como lo mencionas, son 16 comunas. Sí. Entonces, la que más se ha destacado por el tema histórico sería ¿correcto? Sí, estamos hablando como el punto estratégico. Cuando esta zona estaba al mando total de la guerrilla, ellos lo tenían por dos factores. Uno, porque para aquel entonces no habían construcciones altas y ellos ubicados en la zona más alta tendrían el control total de quién entraba y quién salía de la ciudad de Medellín. Va a poder ver de ella. Exactamente. Y dos, cuando hicimos la actividad del Metrocable, yo les mostré a ustedes una doble calzada que les decía que conducía directamente al mar. Resulta que estratégicamente también ellos tenían esta zona porque fácilmente ese era el corredor de ellos, bien sea para la comercialización de drogas o en su defecto para entrar o sacar armas. Entonces ese era el punto estratégico de acá de la comuna número 13. ¿Por qué tuvo que intervenir el gobierno? Por esa razón. Hubo dos intervenciones, hubieron dos operaciones, siendo una más fuerte que la otra. La primera operación fue la Operación Mariscal, que se hizo en el año 2002, aproximadamente en el mes de mayo. Se dice que fueron 12 horas consecutivas en las cuales hubieron enfrentamientos entre la fuerza pública y estas guerrillas. Inicia a las 3 de la mañana, finaliza a las 3 de la tarde y hubo un grupo de mujeres, cabezas de hogar, que bajaron desde las zonas más altas hasta más o menos aquí, detrás de estas casas hay una iglesia, con pañuelos blancos pidiendo clemencia, porque de alguna u otra forma allá en ese espacio habían familias, habían mujeres vulnerables, mujeres embarazadas, personas que nada tenían que ver en medio de ese conflicto. Se sobreentiende que la guerrilla tenía que haber dejado por esa operación este espacio, pero no fue así. Entonces, en el mismo año y en el mes de octubre, realizan la segunda operación, que fue la que marca el antes y el después de este sector. Despliegan más de 2.500 efectivos, entre los que estaban militares, policía, DAS, CTI, y lo que llamaba más la atención era que dentro de esos operativos estaba también los que en aquel entonces se llamaban paramilitares, pero trabajaban de alguna u otra forma con el gobierno. Ese fue lo que marcó directamente como la historia acá, y fue con esa operación que no solamente con los 2.500 efectivos, sino que trajeron carro-tanques, un helicóptero de Estados Unidos a una zona como tan pequeña y la orden del gobierno. La zona era pequeña por el desastre que se estaba viviendo. En el momento era de bastante tensión, por eso me imagino que buscaron ayuda internacional. internacional. La orden del gobierno para ese entonces, igual que en la primera operación, fue darle a todo lo que se moviera sin discriminar absolutamente nada.
Eso es lo que realmente en la Comuna 13 no se perdona, porque de alguna u otra forma, a pesar de que todos eran discriminados como guerrilleros, no era así. Habían personas humildes, trabajadoras, Claro. familias, mujeres, cabezas de hogar, niños, y la orden fue prácticamente matar a todo lo que hubiera en esta zona. Por mucho tiempo esta zona fue como discriminada por el solo hecho de tener el mando la guerrilla. Pero después de que pasa esa operación, empieza como un cambio total. Las ONG se dan cuenta de que esta zona quedó muy vulnerable y empiezan a traer como diferentes ayudas. Es ahí donde la mezcla del arte empieza a darle forma a lo que hoy en día es la Comuna número 13, iniciando con sus inicios con el Grafitur. Se dice que uno de los... Pero ahí entró el gobierno a formar parte de esa transformación, ¿o no? Inicialmente no, fueron ONG del extranjero, pero ya cuando empiezan a ver que hay un potencial acá, es cuando ya el gobierno y las entidades de acá de Medellín empiezan a intervenir. Pero primero fueron personas de acá, locales, líderes de esta zona, los que quisieron transformar porque estaban cansados de que los discriminaran, de que ellos eran guerrilleros, pero realmente no era así. El primero de los grafiteros que empezó como a hacer algo distinto en esta comuna se denominaba el grafitero El Perro. Resulta de que él en un momento contó que vinieron ONG del extranjero y que le dijeron que cómo podían ayudar, claro, y él apoyara la transformación. Y él dice que a él no se le ocurrió sino en la mente pedir aerosoles. Y él dijo que si tenía aerosoles, él era capaz de enseñarle a más personas el arte que él empíricamente había aprendido. Y así empezaron a pintar los primeros grafitis. Inicialmente esos grafitis contaban historias de la Comuna número 13, la transformación que se tenía directamente acá. Y posteriormente, ya con la creciente del turismo, hoy se van a dar cuenta que los grafitis siento como que ya están en un segundo plano, claro, porque ya hay mucho más comercio. Claro. El lugar donde los grafiteros podían dibujar y eso ha pasado a ser más una zona comercial, pero todavía se resaltan grafitis. Hoy vamos a poder ver dos de los grafitis más emblemáticos que están directamente en la Comuna 13 y se van a dar cuenta la transformación que hay a través de arte, del hip hop, de baile y de un sinnúmero de actividades artísticas. Ellos transformaron este espacio y le enseñaron de paso a Medellín, claro, que se podía cambiar, se, claro, podía transformar y dejar a un lado la violencia. Siempre se representa artísticamente lo que en un momento determinado el Estado dio la orden para acabar con prácticamente todo. Pero hay algo que no tienen en cuenta, es que acá había familias. Entonces aquí se representó a la familia y una mujer llorando. La mujer llora porque no sabe si sus hijos al salir a trabajar, estudiar o cosa por el estilo van, claro, a volver. La comunidad culpa al Estado y el Estado jugó una suerte, por eso tira los dados. No, él no estaba seguro que esto se iba a transformar, pero la intención era recuperar el espacio. Ana, llegamos a la cima de la Comuna 13. ¿Algún mensaje o algún dato que quiera dar de la comuna? Bueno, es verdad, estamos en el mirador más alto que tiene la Comuna 13, siendo este el mirador gratuito y con vista panorámica, como lo pueden apreciar, hermosísima, de señores, prácticamente los 360 grados de lo que es la ciudad de Medellín. Dato curioso, para llegar acá hay que subir escalones, pero también tuvimos que pasar alrededor de 6 estaciones en escalas eléctricas. Sí, claro. O sea que sí vale la pena llegar hasta acá. Y hay un dato muy curioso, y era que por poco yo no iba a poder estar aquí arriba. Sí, casi que no llegamos. Un poco más y no llegamos a la cima. No llegamos, por poquito no llegamos. Por poquito. Señores, llegamos a la famosa Plaza de Botero. Ana, hay muchos datos importantes, otros que son mitos, otros que son un poco delicados, pero me gustaría conocer una panorámica de todo lo que trae entre sí esta Plaza de Botero. Okay. Bueno, la Plaza de Botero es considerada un museo al aire libre. Botero quería conservar parte de sus obras y que no fueran guardadas en un museo, sino que fueran una expectativa, como lo podemos apreciar el día de hoy para toda la comunidad. Hay datos curiosos, sí. Resulta de que acá tenemos 23 obras de Botero al aire libre y él lo que hizo, lo que trabajó en este momento es trabajar el volumen de las formas, tanto en las personas, los animales y los elementos.
Hay algo también para que lo tengan presente como dato curioso, es que él fue el que colocó cada una de las esculturas que podemos ver en esta plaza de Botero y fue el que midió cada uno de los pedestales en los cuales está. Él decía que la intención era que la persona se colocara al lado de una de las esculturas de la plaza de Botero y que no hubiera un fotógrafo profesional para que las personas pudieran tomar de pies a cabeza la fotografía con una de sus grandes ¿Era esculturas. Botero enemigo de los fotógrafos? ¿Era? No, para nada, sino que se habla de que él lo que quería hacer era que si tú querías pasar y tomarte una fotografía al lado de la escultura, lo pudieras tomar en toda su dimensión. Otra cosa curiosa, y aunque no fue oficial, este rostro que vemos acá, que se dice cabeza, todos sentimos y creemos que es la cara de Botero. Nunca se hizo oficial, pero sí nosotros sentimos como que él quería de alguna otra forma quedar plasmado en su galería del aire libre y consideramos que esa es la cabeza de Era Botero. justo que él quedara plasmado, ¿verdad? Sí. Oye, Sí, porque es una gran obra, una representación de él, de nosotros acá en Medellín. Desde esta zona pueden apreciar lo que es la antigua gobernación de Antioquia. Para 1920 aproximadamente Medellín ya estaba creciendo, necesitaba obras de infraestructura de talla nacional. Entonces, para ese entonces trajeron un arquitecto belga, Agustín Govers, y prácticamente él se encargó de muchas de las obras, especialmente sociales y públicas de acá de Medellín. Hacia allá vemos una vista panorámica del Hotel Nutibara, siendo una de las zonas exclusivas pero para Ana, aquel pero entonces. está en función el hotel. Sí. Okay. Actualmente funciona, inaugurado para los años 1948, 1949 aproximadamente. Se constituyó como uno de los hoteles más sofisticados de esta zona. Pero vamos a ir caminando, sí. Se alojaron lo que eran estrellas, políticos, mejor dicho, lo mejor de la clase alta llegaba al hotel. Para esa época. Para aquella época. Actualmente el hotel sí funciona, pero no devenga su servicio entre 4 y 3 estrellas, no por su servicio como tal, sino porque quedó ubicado en una zona que nosotros la conocemos como una zona de tolerancia. Okay. Entonces, pues las personas no les parece como muy agradable por la zona donde estamos ubicados, que es una problemática social que no la podemos ocultar. Habitantes de calle, personas con poca ropa para que se dedican a la prostitución. Entonces, eso hace que no se vea como muy agradable el ambiente para las personas que se quieren quedar. Ojo, y es bueno dejar algo bien claro. No es que hay un descontrol como tal, porque nosotros estamos aquí ahora mismo y no hemos recibido ninguna falta de respeto, ni ningún momento amargo o extraño, sino que más bien es totalmente visible, como lo dice Ana, Sí. que sí hay un tema social con algunas personas aquí, pero no hay ninguna falta de respeto hacia los visitantes. Es así. Lo que les decía, era un punto estratégico. Ellos estaban en la zona más alta y desde acá tenían absolutamente todo el control de quién entraba y quién salía de acá. Pero eso también dejó a largo plazo muchas personas, muchas víctimas, muchos muertos. Miren cómo era la estructura de las casas. Sí, sí, sí. Era un barrio totalmente vulnerable. Pero diferentes organizaciones, ONG y especialmente madres, cabezas de hogar, empiezan a darle un cambio totalmente distinto. Este era un mural que fácilmente podíamos verlo en la parte de allá, que hoy en día ya no existe, pues porque está como más el tema del como Aquí del ya fue con la comercio. evolución, ¿verdad? Empieza ya la evolución. Aquí. Sí. ¿Y esta arte de aquí representaba algo en específico? Normalmente todo lo que ellos grafitaban acá eran de acontecimientos que sucedían acá. Personas campesinas. Prácticamente la Comuna 13 era de personas que venían desplazadas de diferentes zonas del país, que los sacaban, entonces buscaban como un refugio. Y el refugio que encontraron ellos fue en este espacio. Okay. Medellín tiene marca y se llama Medellín, aquí todo florece. La M y la N representan las montañas por las cuales está rodeada Medellín. La E, la emoción, la felicidad, esa E tiene una sonrisa con la cual se reciben a los turistas en este espacio.
D, determinación. En un momento determinado se tuvo que cambiar la violencia y transformarla en cultura, y hoy se van a dar cuenta en la Comuna 13 cómo fue esa transformación. Doble L, el edificio Coltejer desde un punto determinado con sus dos puntas irregulares nos forman una aguja. Por mucho tiempo, Medellín fue considerada una de las industrias textiles más importantes a nivel nacional e internacional, y esa aguja representa la pujanza de los paisas echar para adelante. La I, innovación. Resulta de que en el año 2013 Medellín fue catalogada como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Ganamos el premio por encima de ciudades como Tel Aviv y Nueva York. 5 puntos tuvieron en cuenta para darnos ese premio. Primero, reducción de la criminalidad. Segundo, reducción de gases de dióxido de carbono. Tercero, la construcción de sistemas integrados de transporte público. El metro juega un papel muy importante, siendo a la fecha la única ciudad que tiene metro en Colombia desde 1998 que fue inaugurado. Okay. Tiene tilde, es Medellín. Ese pequeño pétalo de flor significa la Feria de Flores, que año tras año se celebra como fiesta representativa de Medellín. Es una fiesta muy tradicional, dura alrededor de una semana, tiene diferentes actividades, y este pétalo con esta flor con 7 pétalos, es los 7 cerros tutelares, los 7 pulmoncitos que rodean a Medellín, para que Medellín sea una ciudad mucho más limpia en el aire. Ana, si tú no me explicas eso, yo entiendo que eso es Medellín y punto. Ajá, pero sí. Ya veo que tiene un trasfondo muy importante, Sí. donde habla de la historia de Medellín en pocas cosas. En pocas palabras. En pocas palabras. Entonces, por eso es súper importante llevarse la foto de acá, después de que sabes el significado, Sí. porque dices, Medellín es más, Sí. es más que la palabra, prácticamente es el significado de nuestra ciudad. No, chulísimo, Marca turística, chulísimo. Medellín, aquí todo florece. Me parece impactante. ¿Cómo eran antes las casas antiguas en Medellín? ¿Cómo se veía un pueblito por allá por 1640, Entonces, la infraestructura 1650? que vamos a disfrutar ahora es exactamente la infraestructura que tenían en Medellín en la época. Los pueblitos paisas, sí. Okay. Como dato curioso, resulta de que lo que son puertas, ventanas y parte de la infraestructura fue traído directamente del Viejo Peñol. Okay. Ese pueblo que en Guatapé tuvo que ser destruido y que le dio paso directo a la hidroeléctrica. Sí, que lo conocí. Ajá, del Peñol Guatapé se trajo de allá como esa estructura para formar lo que hoy en día tenemos, este pueblito paisa. Igual vamos a conocer el centro del pueblito. Perfecto. Una vista colonial de cómo se veían antiguamente. Una recreación de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, hoy considerada una basílica menor, de la primera iglesia que tuvo Medellín, aunque la iglesia se ve muy pequeña. Hay personas que preguntan que si acá se celebra ceremonias eucarísticas, y la pregunta o la respuesta es sí, pero se hace en menor proporción, porque la iglesia es demasiado pequeña. Se dice que para la década antigua Medellín se veía así. Alrededor de una plaza central se podían encontrar escuelas, la alcaldía, todo lo que emergía directamente como en el centro histórico de Medellín. Okay. Representado, los pueblos en Colombia están representados por su iglesia, el parque principal y alrededor como todo el comercio. Okay. Ahora vamos a entrar a ese pequeño museo en donde ustedes van a poder apreciar como las cosas antiguas que tenía Medellín, cositas Perfecto. que se han recreado desde ese momento. Las casas antiguas, especialmente las que tenían mayor estatus, contaban con un espacio así, debían tener una fuente, un gran patio, representación de un comedor Sí. antiguo. Era típico de la época el modelo de comedor. Sí. Lo que sí veo muy marcado, Ana, y lo comenté en la oportunidad cuando fuimos a Guatapé, es el tema religioso. Vemos que Colombia, en todos sus escenarios, tiene la religión o la fe muy, muy, muy subrayada, y me impacta mucho eso. No pensé que Colombia era tan devoto de la fe. Sí. Uh-huh. Resulta de que a pesar de que pues Colombia en sí tiene como base principal la Iglesia Católica, Sí. ¿verdad?
Hoy en día ya podemos ver como otras congregaciones religiosas, pero siempre hay una fe, siempre se cree en algo que está encima de nosotros, que es todopoderoso, y nos Claro, encomendamos todos los días como que a ese Dios. claro, claro. Ujú. Se transportaban en mulas, en caballos o en burros. Ok. Posteriormente, con la llegada ya del transporte, de alguna u otra forma se empieza a migrar. El tema del arriero, que se habla mucho de un arriero, era una persona campesina que tenía como sus cultivos muy lejos de la ciudad, que los colocaba en sus animalitos y empezaba a arriarlos Sí, para que ellos no perdieran como el camino. Posteriormente, con la llegada ya del transporte, se empiezan a utilizar esto que son los wheelies o los jeeps, como sí. normalmente nosotros los conocemos, porque ya la capacidad de carga supera a la del animal. Entonces ya se ubica esto como medio de transporte de carga, pero también como medio de transporte para personas. Oh. Incluso el Peñol todavía conserva este medio de Sí, transporte. de No hecho sé si vi lo apreciaron. diferentes Jeep Ujú, con un modelo como Safari que vi ujú. que es de transporte público. Sí, Sí, se lo pude todavía se apreciar, conserva. lo Ujú. pude apreciar. Esta zona es visitada muy turísticamente, pero en realidad el enfoque que se le dio a la zona, aparte de ser una proyección turística, es para el deporte. No sé si Oh, se dieron cuenta que ahí cuando subíamos al lado bueno, vi una izquierdo, ciclovía, correcto. hay una ciclorruta. Entonces se utiliza a las personas que vienen, hacen deporte, quieren caminar o en su defecto quieren tener como un espacio con tranquilidad, porque miren que el espacio es como muy tranquilo. Sí, Entonces aprovechan esta zona también para visitar. ok. Al centro administrativo Alpujarra. Acá vamos a encontrar la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y la oficina de la DIAN. Prácticamente este es el centro administrativo donde están todas las oficinas públicas. A mano derecha podemos ver y apreciar uno de los murales naturales verticales más grandes que tiene Colombia. Empezó este proyecto en el año 2023. Wow. La verdad no era que le tuviéramos mucha fe porque se veía muy pelado, pero mira que ya está cogiendo forma. ¿Por qué? Porque en Medellín lo representa lo verde, representa las flores, representa la naturaleza y eso es lo que se quiere representar acá. Vamos a pasar al fondo para mirar esa escultura de media luna que es el monumento de la raza antioqueña. Ellos fueron dos figuras políticas. Se les ha hecho una conmemoración porque resulta de que en década de los 90 ellos estuvieron caminando, pidiendo, para ese entonces habían muchos secuestros en Medellín y ellos estaban como pidiendo que no hubieran más secuestros y ellos fueron secuestrados en una marcha antisecuestro. Es gobernador de Antioquia, Consejo de Paz, Guillermo Echeverry y Gilberto fueron los que estuvieron en este espacio. La esposa del gobernador hizo un libro que lo tituló El diario de un gobernador secuestrado. No se viralizó mucho porque pues en aquel entonces lo que eran las plataformas digitales no eran tan modernas. Correcto. El libro no cogió como mayor apogeo, pero sí ella dice que relata prácticamente todo lo que le pasaba directamente a su esposo. Muchos preguntan que si fue liberado, no. Pese a que el Estado, el gobierno trató como de negociar, especialmente con esta guerrilla, no lo liberaron, a él lo mataron, Wow. estando en Cantuiberio. Bueno, señores, continuamos y aquí vemos a nuestras espaldas, Ana, una escultura totalmente, bueno, extravagante, podemos decir. ¿Qué representa? Bueno, esta es la escultura de la raza antioqueña. Resulta de que en una línea de tiempo cuenta toda la historia por las cuales ha venido evolucionando Antioquia. Ok. Desde sus inicios, que sus actividades económicas fueron la minería, posteriormente pasaron a ser las actividades comerciales e inclusive alcanzamos a ver unos carriles del ferrocarril de Antioquia, que dicen, sí, aquí lo vemos. que dicen que prácticamente eso fue lo que le dio la mayor proyección a Medellín, siendo la última estación del ferrocarril de Antioquia. Algo loco que le voy a contar es que siendo la última estación, esto no tenía agua, o sea, era una estación en Puerto Seco.
y nadie le apostaba como que mucho a esa comercialización, porque lo que se dice es que cuando finaliza un tren su recorrido, debe haber agua para la comercialización de todos los productos. Okay. En este caso fue 100% en Puerto Seco y prácticamente fue diagonal, estamos diagonal a la estación antigua del ferrocarril de Antioquia, donde antes funcionaba directamente. Rodrigo Arenas es el escultor de esta magnífica obra, pero él quería también darle un sobrepeso, un peso totalmente distinto al significado de ello. Dice que los seres humanos pasamos toda la década buscando algo, buscando una meta, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Sí, y dicen que al final todos vamos a coincidir en una meta que no cambia para nadie, que es la muerte. Sí. Y él la representó allá arriba. Oh. Por eso se ve una figura bastante rara, con garras, con cachos y alas, pero él dice eso, que nosotros deberíamos enfocarnos más en vivir bien, porque al fin de cuentas, independientemente de la clase social, todos compartimos la misma meta. Entonces la escultura comienza desde allá hacia arriba. Sí. Atención al que está viendo este contenido. Si estás buscando playa, cultura y buena gente, te invito a visitar la República Dominicana. Bueno, en el momento nos encontramos en la parte de atrás con la locomotora del ferrocarril de Antioquia. Incluso la fundación del ferrocarril de Antioquia quedó para Medellín para contribuir con aportes sociales para la comunidad. Ellos son los que se encargan de hacer algunas de las alternativas de restauración de algunos de los puntos físicos históricos de la ciudad. Estos dos edificios vieron pasar, inaugurar al ferrocarril de Antioquia, despedirlo y ver cómo Medellín se transformaba en una ciudad en esta que es hoy en día como la metrópolis. Y aún está en operación porque vemos que hay personas dentro del edificio. En el lado de allá funciona una Secretaría de la Mujer, Inclusión de la Mujer, y este que vemos acá de Puertas Verdes funciona la Secretaría de Educación. Wow, chulísimo. Bueno, nos encontramos en el Parque de las Luces. Normalmente se conoce como la Plaza de Cisneros, pero por alguna extraña razón, los medellinenses lo identificamos como el Parque de las Luces. Resulta de que para los 2000 hubo un proyecto de ciudad, al cual se le denominó Medellín, una ciudad de luz. Para la intervención de este espacio hubieron muchos arquitectos y ganó esta, que eran aproximadamente 300 torres de luz que hacen como una especie de fases de luna, que en el día den sombra y por la noche generen luz. Por la noche alumbra muy lindo el parque, pero en el día dicen que el proyecto no se alcanzó a culminar, sino porque le faltaron más torres de luz, entonces no genera toda la sombra que se necesita. Hacia el fondo encontramos la biblioteca de EPM. EPM no solo contribuye con energía, agua y gas, sino que también contribuye con espacios públicos y para la ciudad de servicio gratuito en beneficio de toda la comunidad. Bueno, señores, en esta ocasión nos encontramos en un mural de los ausentes o de los falsos positivos y me gustaría que Ana nos desarrollara un poco más de qué esto se trata. Bueno, resulta de que en un momento determinado, estamos hablando por allá finalizando los 90, iniciando los 2000, el gobierno daba incentivos a las fuerzas militares porque hubieran más guerrilleros ejecutados o muertos. En un momento determinado no se sabe en dónde se cambió como esa información y se distorsionó y el ejército empieza a sacar de las zonas más vulnerables, no solo de la Comuna 13, sino de toda Colombia, a personas con falsas promesas de trabajos o promesas de estudios. Pero lo que hacen es sacarlos de sus zonas y llevárselos a zonas alejadas y ejecutarlos o matarlos. Wow. Muchos de ellos eran de acá de la Comuna 13, salieron a hacer sus actividades normales, otros en busca de trabajo, pero nunca más volvieron. Se dice que hay una zona que está en la parte más alta de la Comuna 13, que se conoce como la zona de la Escombrera, que muchos de esas personas fueron enterradas en ese espacio. Realmente eso no se conoce como una fosa común, porque para hacer una fosa común necesita tener una gran cantidad determinada de cuerpos ya hallados. Claro. Pero hay un proceso en el cual las madres, cabezas de acá, líderes, representantes de cada una de sus familias, empezaron a hacer como diferentes acciones
para que de alguna u otra forma fueran escuchadas. Pidiendo algunas respuestas. Exacto, fueran escuchadas, y ellas lo que querían era que se hicieran excavaciones en el sector de la Escombrera. Pero lo más impactante dentro de todo esto, Ana, es que vemos imágenes de niños. Entonces, no sé cómo los militares, pudiésemos decir, entendían que un niño podía pertenecer a una guerrilla. De alguna u otra forma, la guerrilla no discriminaba la edad de las personas que ellos reclutaban. Entonces, de eso también se puede decir que se apoderaron, porque por mucho tiempo lo que más reclutaba la guerrilla o el ELN eran niños, eran menores de edad. Okay. Acá podemos ver también rostros de personas ancianas que, adicional pues a los falsos positivos, también fueron personas que murieron en las dos operaciones. Pero cuando una pregunta, Ana, y disculpa que te interrumpa. Aquí vemos una imagen que dice Carlos Escobar. La familia Escobar era una sola, o fue una sola en Colombia. Pudiésemos decir que sí, que no. Si vamos en relación, los apellidos pueden variar dependiendo de la zona donde nosotros estamos. Okay. O sea que no necesariamente, si yo llevo el apellido Escobar, soy familia de alguien que lleva el mismo apellido. Okay. ¿Ya? Pero sí tienen relación. ¿Por qué aparecen todos estos rostros y estas imágenes? Fueron las mismas familias los encargados de traer estas imágenes para crear un muro de memoria, para que no se olviden las personas que en un momento salieron de sus lugares y que hoy en día y hasta el sol de hoy no han vuelto. Dentro de las búsquedas y la solicitud de respuesta de los familiares, madres y padres y demás, ¿no he podido encontrar algún cuerpo o qué respuesta ha encontrado del gobierno, del Estado? Bueno, en el sector de la Escombrera, las madres empezaron a hacer solicitud a través de ONG y derechos humanos para que se hagan excavaciones, porque ellas estaban seguras de que en esas zonas reposaban sus seres queridos. Hasta el año pasado lograron hacer las primeras excavaciones. 2025. Y se dice que sí alcanzaron a encontrar restos humanos, pero hasta el momento no hay como identificación de lo que encontraron. Y gracias a eso que encontraron, los restos humanos, empezaron a hacer como diferentes alzas de voz. Y Medellín, ¿cómo alza su voz? ¿Cómo se manifiesta? A través del graffiti o a través de diferentes, se puede decir, marchas. Sí, o actividad cultural. Y ellos cuando se dieron cuenta de que sí habían restos humanos en el sector que se conoce hoy en día como la Escombrera, hicieron un mural que decía: las cuchas tenían razón. Okay. Las cuchas se refiere a que las mamás tenían razón de que en ese sector sí habían las personas y sus seres queridos que en un momento determinado salieron a hacer sus actividades pero nunca más volvieron. Ana, nos encontramos en el Centro Comercial Palacio Nacional. Sí. Lo que anteriormente operaba aquí, ¿dónde está actualmente? Bueno, antes operaba acá lo que es la inspección de policía, correspondencia y correos. Esto era un espacio de oficinas públicas. Hoy en día fue trasladado directamente al Pujarro, donde estuvimos visitando el centro administrativo. Okay. Por mucho tiempo, fue un espacio de gobierno, pero en un momento determinado fue vendido hacia un extranjero. Cuando lo venden, por alguna extraña razón, él decide hacer un centro comercial aquí, que inicialmente nosotros lo conocíamos como el Palacio de los Tenis. O sea que nosotros éramos orgullosos porque los tenis se compraban en el Palacio. Con la dinámica, con el crecimiento de Medellín, han empezado a implementar otros productos, siendo hasta el momento el único centro comercial con esta infraestructura que podemos apreciar hoy en día. Declarado Patrimonio Cultural, es por ese motivo que no se puede modificar absolutamente nada de lo que hay acá, y quien estuvo a cargo de los planos y la edificación es un chico que se llamaba Agustín Govers, y él es belga. Hay algo importante para que ustedes resalten.
Aparentemente esto es un centro comercial, pero resulta de que hoy ustedes van a descubrir que este centro comercial tiene como un contraste. Primero, segundo piso y sótano, 100% lleno de comercio, pero lo que es el tercero, cuarto y quinto piso es una galería de arte totalmente al aire libre. Y hoy vamos a poder conocer la galería del quinto piso. Atención al que está viendo este contenido, si estás buscando playa, cultura y buena gente, te invito a visitar la República Dominicana.